tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Aisa García y les doy la más cordial bienvenida a otro programa de entrevista especial en Guía tu Cuerpo. Hoy vamos a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad, el famoso TLP. Seguro usted ha escuchado hablar de esto, pero vamos a conocer a profundidad de qué se trata, quiénes lo padecen y también a qué edad aparece y lo más importante, cómo abordarlo, ¿verdad? A estas y otras dudas va a responder nuestro invitado de hoy, que es uno de mis favoritos, es el gran psicólogo Gerardo Mora. Él es doctor además y psicoanalista académico y un experto en el tema de la salud mental. Así que hoy pretendemos, doctor Mora, exprimirlo bastante. Suena mal, pero lo que significa es que queremos saber mucho de este trastorno y queremos que usted nos cuente. Así que, bienvenido. Muchas gracias, Isa. Para mí un placer estar aquí como siempre y entremos entonces. Entremos entonces para exprimirle. A ver, doctor Mora, ¿qué es el trastorno límite de la personalidad? Porque todo el mundo dice, el TLP, fulano tiene TLP, hay que abordarlo así, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo lo detectamos? Es muy interesante, Isa. El trastorno límite de la personalidad es una de las afectaciones a la esfera, obviamente, de la personalidad que más incidencia tiene en el presente. Diríamos que es un trastorno, primeramente porque hablamos de que se afecta a una esfera importante de nuestra vida, que es la personalidad, y la personalidad está constituida por varios elementos. Entonces, dentro de los elementos que el TLP afecta está la identidad, la autoestima, la relación interpersonal con otras personas, la relación consigo mismo, la reacción emocional y la forma en la que nos vinculamos con las otras personas y a través de la cual obtenemos un lugar en el mundo. Esas son las cosas que principalmente va a afectar el TLP. ¿Y de dónde viene este nombre de límite? Ok, es interesantísimo. La nomenclatura en psicopatología, Isa, durante mucho tiempo catalogó solamente a los pacientes psicóticos o a los pacientes neuróticos. Y se decía que el límite justamente se daba porque estos pacientes se encuentran en la frontera entre la neurosis y en la frontera de la psicosis. Es decir, que eran pacientes que podían camuflajearse y parecer neuróticos o parecer psicóticos. ¿Y qué quiere decir neurosis o psicosis? Es una gran pregunta, Isa. La neurosis podríamos pensar que fue la primera gran psicopatología que se estudió en la historia, por ejemplo, del psicoanálisis o de la psicología clínica. Es una afectación, vamos a decirlo así, grave, pero no tan grave en comparación a la psicosis, porque la psicosis podríamos decir que es el tipo de enfermedad mental más grave que la gente puede llegar a tener. Dentro de la psicosis está la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva o bipolar como se conoce ahora, y también el trastorno paranoide, que tiene que ver mucho con esta parte de la psicosis. Y en la neurosis vemos patologías que en términos del desarrollo mental son más avanzadas, Aisa. ¿Eso qué quiere decir? Que están más adelante en el desarrollo evolutivo de la persona. Aquí vamos a tener diferentes tipos de neurosis, por ejemplo la neurosis fóbica, la neurosis histérica y la neurosis obsesiva, que van a estar más adelante en el desarrollo. Complicado el tema, y entonces las personas que padecen el trastorno TLP están en esa frontera entre estos dos panoramas. Exactamente, entonces si pensamos que están en la frontera, Isa, queremos decir que a veces tienen características como si fueran psicóticos, es decir, van a tener lagunas momentáneas con el contacto con la realidad, van a tener momentos en los que no se sienten ellos mismos, es decir, despersonalización, y van a tener lagunas mentales. En ocasiones no se acuerdan de lo que vivieron, por ejemplo, en un ataque de celos, y entonces van a decir, yo fui capaz de hacerlo. Van a tener como esas partes psicóticas, y por otro lado a veces van a oscilar hacia las partes neuróticas, es decir, van a tener características donde están muy bien afianzados con la realidad, van a tener un mejor contacto consigo mismos y a veces también tienen áreas libres de conflicto. Creo que la mejor forma de pensarlo, Aisa, es como si fuera un péndulo. El estado límite de la personalidad es un gran péndulo que obviamente al estar todo el tiempo dinámico nunca logra dar la base necesaria para que la personalidad pueda de alguna forma desarrollarse adecuadamente. ¿Pudiéramos profundizar un poquito en qué áreas de la personalidad afecta el tener TLP? Por supuesto que sí, Aisa. Primero podremos pensar que hay un patrón
vamos a decirlo así, emocional, que está completamente desbordado. Es decir, que son personas que van a tener impulsividad, dificultad para poder contenerse o controlarse, van a interpretar la realidad con una rapidez de acuerdo a cómo está su estado mental en ese momento, que van a tener arranques, que van a tener escenas, que van a tener de alguna forma momentos en los que no piensan con claridad y entonces todo esto emerge y sale de la peor manera. Esa sería la primera parte, la conducta se afecta muchísimo. Van a tener un patrón de relación con ellos mismos que es muy complicado, Isa. Hay mucho sufrimiento aquí en el TLP porque vemos que son personas que tienen a veces baja autoestima, tienen una dificultad muy importante para poder configurar su identidad completa, es decir, que van a tener muchas dudas de quiénes son, van a tener un profundo sentimiento de vacío, todo el tiempo nada los llena y van a estar, aunque hagan muchas cosas, no van a lograr de alguna forma sentirse plenos o plenas, van a tener por otro lado un manejo de la agresión, muy delicado porque van a ser personas que explotan constantemente, que sienten envidia por las otras personas, que están totalmente en un estado de indefensión porque se están todo el tiempo comparando con las otras personas y eso por lo tanto afecta a otra área que es la autoestima. Vamos a notar una autoestima devaluada, una autoestima matizada por una persecución muy fuerte de voces internas que de pronto los aquejan. En esto que decíamos hace un momento del sentimiento de vacío, también va a haber un sentimiento de nunca hago nada bien, necesito que todo el mundo me esté ratificando. Y además de esto, una cosa muy importante del TLP, Aisa, es que estos pacientes van a tener una dificultad para tener relaciones interpersonales sanas. Entonces, hay una reglita en psicopatología que dice lo siguiente: mientras más cerca, más lejos te quiero, y mientras más lejos estás, más te necesito. Interesante. Doctor Mora, ¿y a qué edad podemos detectar si una persona tiene TLP? Aisa, es muy interesante porque los trastornos de la personalidad suelen diagnosticarse posterior a la adolescencia, pero es muy interesante porque en los últimos años varias de las personas que nos dedicamos a esto nos hemos dado cuenta que en la adolescencia ya notamos muchas características del TLP porque notamos una incidencia muy alta en intentos de suicidio, en autolesiones, en agresión, que pueden ser como los tres detonantes principales del TLP. Entonces yo te diría, Isa, que en la adolescencia es donde notamos esto con mayor afianzamiento, pero ya en la infancia vamos a empezar a notar que hay ciertos manejos complicados. Niños muy berrinchudos, niños que desobedecen, niños que de pronto tienen una gran dificultad para poder integrar su vida, que vemos que en cuanto le ponen un límite, aluciendo al nombre, pues van a tener ahí también una dificultad franca. Entonces diremos que en la infancia se va gestando, en la adolescencia se manifiesta y en la adultez se diagnostica. ¿Y se puede prevenir el TLP en alguna etapa de la vida? Claro, en la infancia justamente como decíamos que es el origen de este tipo de trastorno, si hay padres lo suficientemente apegados, que logran de alguna forma tener un estilo de apego muchísimo más seguro, que ofrecen garantías para que el niño pueda crecer en un entorno más saludable. ¿Y qué querrá decir esto? Que haya pautas claras, que haya figuras de amor muy bien delimitadas, que haya castigos cuando corresponde, pero también premios cuando corresponde, que haya respeto por la integridad del niño, etcétera. Ahí vamos a notar que se puede prevenir. Pero en la adultez, cuando ya se detecta que lo tienes, ya no hay marcha atrás. No, en psicopatología decimos que cuando algo ya llegó a la adultez cocinado es porque ya vamos a tener que buscar paliativos, pero no porque nuestra personalidad va a cambiar. Es muy difícil, Aisa, que la personalidad cambie después de los 21 años. ¿Cómo se ve a sí mismo una persona con trastorno límite de la personalidad y cómo nosotros podemos detectar que alguien que está a nuestro lado, con la que convivimos en el trabajo, en la casa, etcétera, tiene este trastorno? Son personas que se ven a sí mismas como fragmentadas o como carentes de algo. Siempre están viendo lo que no tienen y siempre están comparándose con las otras personas. Si puedo metaforizarlo, Isa, yo te diría que tener TLP es como si fuera un espejo quebrantado. Entonces, cada pedacito del espejo nos refleja una parte de nosotros, pero nunca podemos ver lo que somos en la totalidad. Entonces, son personas caóticas, son personas muy complejas que de alguna forma en esta inyección de autoestima que necesitan, a veces pueden ser soberbias, a veces pueden ser o tener una actitud donde hago que no me importa nada. Todo el tiempo estoy, sin embargo, vigilando a las otras personas. ¿Y cómo nos damos cuenta? Justo por eso, porque nos sentimos acechados, porque en ocasiones sentimos que son personas que nos ponen de
mal humor, que son personas que de pronto nos afectan emocionalmente mucho y nosotros terminamos cargando la pena que ellos tenían que cargar, etcétera. Ahí es cuando notamos que podemos estar cerca de personas con TLP. ¿Qué diferencia a una persona con TLP de un esquizofrénico, por ejemplo? Ok, podríamos decir que el esquizofrénico es de una estructura de personalidad psicótica. Psicótica. Claro, es decir, que estaría como muy en el principio del desarrollo de la psicopatología. Una persona con TLP diríamos que es un poco más avanzada en términos del desarrollo. Es que es bien interesante, Isa. Voy a decir algo muy sencillo. Si pensáramos que hay una línea recta y este es nuestro desarrollo, la psicosis estaría en el principio de esta línea, el TLP estaría en medio y la neurosis estaría al final. ¿Y la persona bipolar? La persona bipolar también estaría en la psicosis, es decir, que estaría en el tramo inicial del desarrollo de la personalidad. Interesante estas diferencias entre un trastorno y estos padecimientos. Con esto le propongo hacer una breve pausa, doctor Mora, y al regreso vamos a hablar de los mitos que rodean al trastorno límite de la personalidad. Así que atentos, que el programa va a ponerse mucho mejor. A la vuelta. Estamos de regreso para continuar hablando de trastorno límite de la personalidad, lo que se conoce como TLP, con un experto. Es el doctor Gerardo Mora, quien es académico, porque sigue dando clases, muchísimas clases, por eso nos cuesta traerlo al programa, psicoanalista y también psicoterapeuta. Doctor Mora, queremos saber cuáles son los mitos que están alrededor de este padecimiento, el trastorno límite de la personalidad. Quiero mencionar uno que quizá me parece el más importante y que se ha puesto muy de moda, que es esto de que la gente es tóxica. Me parece que cuando hemos empezado a popularizar este término nos estamos refiriendo a una persona que tiene un patrón muy complejo de personalidad y que muy posiblemente puede encajar en el TLP. Yo pensaba que el tóxico era el problemático, el conflictivo, el que siempre está creando problemas. Es que si lo pensamos a Isa, el trastorno límite como implica una distorsión de la realidad, sí puede tener estas características. Es decir, un TLP puede ser conflictivo, puede ser, como decíamos hace rato, agresivo, puede ser hasta cierto punto muy confuso a la hora de vincularse, pero eso no quiere decir que lo haga de forma voluntaria. Lo hace como parte de su patología. Yo creo que si tenemos una mirada compasiva de las personas y nos damos cuenta que nadie quiere sufrir porque sí, vamos a entender muchísimo más y muchísimo mejor lo que implica hacer mitos sobre los trastornos mentales, porque eso estigmatiza mucho y daña mucho a nuestros pacientes. ¿Y entonces? Entonces podremos decir algo, Isa, no quiero ser muy irreverente, pero quiero mencionarlo así, quien esté libre de patología, que tire el primer síntoma. Todos traemos algo, ¿verdad? Todos tenemos una personalidad desarrollada lo mejor que se pudo y con eso hacemos maravillas, así que también hay que pensar que el TLP tiene esperanza, que lo que me preguntabas hace un rato, la esquizofrenia, el maníaco depresivo, etcétera, son personalidades que sufren y no sufren por propia voluntad. Eso nos tiene que quedar muy claro. Ese sería otro mito que hay que derrumbar, a Isa, que la patología es casi consciente y elegible. No es así. Lo que me queda claro de todo esto es que la personalidad se forma en la infancia y por eso todo el mundo te dice, si tienes una niña pequeña, un niño, pues hay que cuidar mucho hasta los 8 años, tengo entendido, ¿no? Claro. Porque todo eso son patrones que luego van a marcar la personalidad, ¿es así? Por supuesto. Antes se decía algo muy abrupto que era infancia es destino. Hoy sabemos que no necesariamente es así, pero sí sabemos que afecta muchísimo. ¿Y cuáles son los problemas de la infancia que más afectan la personalidad? La violencia, desafortunadamente. Doméstica. La violencia doméstica, la violencia contextual. Ahí estamos viviendo una época donde en el afuera de las casas también hay inseguridad, pobreza, imposibilidad de hacer frente a las demandas básicas de una persona. Esto también afecta a la personalidad. Los dobles mensajes o la comunicación ineficaz está haciendo pedazos la vida de la gente, de los infantes, y es ahí donde tenemos que hacer mucho a nivel preventivo, desde luego.
Nos llega una pregunta, doctor Mora, a la cuenta de @isaentrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y nos preguntan, ¿cuál es el origen del TLP? ¿Es un tema genético, es ambiental o es la combinación de ambos? Yo creo, Isa, que si bien es cierto que todos tenemos una carga biológica que no podemos negar, lo que principalmente detona el TLP son los factores ambientales, es decir, una crianza deficitaria, un entorno de violencia y agresión, lo que tiene que ver con una comunicación ineficaz, una incapacidad de brindar seguridad y certeza al niño. Entonces creo que la apuesta en este programa, al menos desde mi punto de vista, tendría que ir más ligada a lo ambiental, que cada padre, cada madre, cada familia tiene la responsabilidad de poder crear a un niño sano y no tanto solamente a lo biológico. Obviamente, si tenemos en cuenta que lo ambiental también puede repercutir en lo biológico, porque estamos en una etapa de maduración de nuestro sistema nervioso, ahí es donde esto también tendría una incidencia importante. ¿Qué pasa si una persona tiene el TLP y no lo sabe? Creo que va a ser una persona que sufre mucho, tanto él como sus personas cercanas, porque el TLP, creo que una de las características también principales en términos del afecto va a ser una discontinuidad de la experiencia de vivir. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ser volátil, que no va a entender por qué le pasa lo que le pasa, que va a recurrir a explicaciones mágicas en ocasiones, que de pronto va a estar totalmente difuso en la forma en la que se va a ver a sí mismo, y por lo tanto va a depositar mucho de su malestar en su familia, en sus compañeros de trabajo, en sus parejas, en lo que tiene que ver con las diferentes esferas de su vida, por lo que decíamos también hace un momento, porque va a haber una continua inconformidad con lo que se es. Creo que cuando detectamos que nos sentimos inconformes, que no estamos bien por más que queremos estar bien, que de pronto hay algo más que nos ensombrece y nos hace sentir opacos, hay que sospechar que podemos estar dentro de este grupo de personalidad. Y cuando una persona con TLP de pronto explota, se pone agresivo, ¿qué debe hacer la contraparte, las personas que la rodean o las personas que viven con la persona esta con TLP? Tenemos que entender que es un impulso que se desbordó y que así como se desbordó en ese momento, fácilmente se va a contener. Hay que callarse, hay que darle la mano, hay que apretarle el hombro, ¿qué hay que hacer? Lo mejor sería, respeto que te sientas así, pero no voy a ser parte de esto. Entonces, cuando estés mejor, puedes acercarte a mí de nuevo y alejarnos. Porque esa persona Alejarnos es la clave. Claro, porque esa persona con TLP lo que va a hacer es que tiene un estado mental tan volatilizado que se va a encender como si fuera una flama, pero rápidamente se va a apagar. Ese estado mental, Aisa, se llama escisión. Es decir, es una fragmentación de la mente donde por un lado está mi pensamiento, por otro está mi conducta y por otro está lo que siento, por ejemplo. Entonces, esto va a ser como si fueran elementos que no se van a lograr integrar, y por eso una persona con TLP puede enojarse mucho, pero por otro lado siente culpa y por otro lado no sabe por qué hizo lo que hizo. ¿Y eso lleva a un tratamiento con medicamentos o es pura sesión psicológica? Es una pregunta muy interesante, Isa, dependiendo de la gravedad del TLP, porque también hay niveles. Ah, hay niveles, no hemos hablado de los niveles del TLP. Claro, desde el psicoanálisis podríamos decir que hay 3 niveles, ¿no? Según teorías, por ejemplo, las de Otto Kemberg, que son muy socorridas en Latinoamérica. Por ejemplo, hablan del border alto, que es una personalidad que está mucho más cerca de la neurosis. Hablan del border medio, que es El border, el límite. Exacto, el border es el límite, claro. Entonces puedo estar en el límite superior y estoy mucho más cerca de la neurosis. Puedo estar en medio, como si fuera el sándwich, y voy a estar ni de acá ni de allá. Y puedo estar en la parte inferior, es decir, estar más cerca de la psicosis. Esos serían principalmente los 3 niveles. Obviamente, mientras más cerca esté de la psicosis, más peligroso va a ser, porque va a perder más el control y porque va a tender mucho a tener estos episodios de fuga y estos episodios de despersonalización de los que hablamos hace un rato. ¿Cómo se trabaja esto? Yo le decía a usted que si solo en sesiones con el psicoterapeuta o se puede tomar algún medicamento, ya sea naturista o ya sea no naturista. Yo me parece que es muy importante que sí señalemos que según el nivel de TLP tenemos que tener un abordaje integral. Esto que contempla psicoterapia y contempla la atención psiquiátrica también. El psiquiatra va a estar revisando muy de cerca lo que tiene que ver con la modulación emocional, que es el principal propósito de este tipo de tratamientos hacia las personas con TLP. ¿Pero qué es la modulación emocional? Diríamos que la modulación emocional son los fármacos que le permiten a la persona no tener estos picos y estos down, o estas escaladas entre una parte muy arriba y muy abajo de su estado de ánimo. Entonces van a lograr cierto equilibrio.
Eso es como un modulador del O sea, estado sí hay que emocional. tomar medicamentos. Sí, casi siempre se toman ansiolíticos, antidepresivos y en ocasiones antipsicóticos. Me llega otra pregunta, doctor Mora, a la cuenta de @isa entrevista y quieren saber si es verdadero o falso que las personas con trastorno límite de la personalidad, con TLP, tienen miedo al abandono y además padecen cambios de humor constantemente. Claro, es una verdad. Decíamos hace un rato que hay un patrón de mucha inestabilidad en los vínculos. Creo que la formulita tenía mucho que ver con que mientras más cerca estás, más te necesito lejos y mientras más lejos estás, más te necesito cerca. Es decir, va a haber un temor al abandono, va a haber fantasías de perder a lo que se ama y a quien se ama, va a haber como fantasías constantemente de suplantación, de que alguien va a sustituir a la propia persona con TLP y esto implica que hay un patrón muy temeroso y obviamente con un gran miedo al abandono por ese sentido. Y por el otro, en términos de esta cuestión como volátil, también va a ser justamente un ingrediente importante, porque en este juego de vete pero quédate y vete, suele haber arranques de furia, arranques depresivos, suele haber amenazas inclusive, y suele haber una discontinuidad, que esa palabra me parece que pueden marcar en gran medida lo que estamos notando en este patrón vincular. Nos preguntan en la cuenta de @isa entrevista si estas personas suelen ser manipuladoras. Sí, uno de los componentes importantes es la mentira y la envidia, como decíamos hace un rato. Entonces, la manipulación yo diría que la entendemos o hay que entenderla como un esfuerzo importante por controlar a la persona que se está yendo. Y si de alguna manera este esfuerzo por contener a alguien se logra por vías buenas, pues qué bueno, pero si no, la manipulación va a ser una de las formas que desafortunadamente incide en esta cuestión. ¿Son más las mujeres con TLP o los hombres? Es una gran pregunta, Isa. Creo que no hay diferencias de género, pero me parece que notamos mayores síntomas en lo femenino que en lo masculino. ¿Es alto o es bajo el porcentaje de la población que vive con TLP? Se estima aproximadamente por cifras de la OMS que aproximadamente el 6% de la población mundial tiene TLP. Yo diría que hay que distinguirlo de los estados límite, que en psicoanálisis sabemos que son mucho más amplios, Isa, y me atrevería a decir que esto está afectando un gran porcentaje de la población en general. No el 6%. No el 6%. Yo me atrevo a pensar desde mi experiencia clínica es que es muchísimo más amplio por lo que conlleva esto. ¿Qué mensaje usted le daría a alguien que acaba de recibir el diagnóstico de que tiene trastorno límite de la personalidad o TLP? Yo le diría que no se case con un diagnóstico, somos más que un diagnóstico, que no suframos y no nos acostumbremos a sufrir porque hay muchas formas de vivir y que hay personas que estamos inquietas, ocupadas y preocupadas por darle bienestar a nuestros pacientes y que el bienestar puede ser alcanzado ahí, con programas como este desde luego. Gracias, doctor Mora, por haber estado hoy con nosotros. Creo que logramos el objetivo inicial de exprimir al máximo el tiempo para que se conozca qué cosa es el trastorno límite de la personalidad. Gracias nuevamente. Con mucho gusto, Isa. Y bueno, espero que esta conversación de hoy haya sido informativa y del agrado de ustedes, pero sobre todo útil. Recuerde que la salud mental es tan importante como la salud física y buscar ayuda profesional es un paso importante para lograr que el bienestar personal se instale en nosotros y esté siempre presente. Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en hacérmelo saber, hacérmelo llegar a través de la cuenta del programa, que es @AISA entrevista, o mi cuenta personal, @AISA Telesur. Ahí me encuentra. Recuerde que esta entrevista y más puede verla de nuevo en YouTube, en el canal que lleva mi nombre, Aisa García. Así nos puede ubicar. Yo me despido. Nos vemos pronto, pero recuerde, cuidarse mucho y sobre todo amarse más. ¿Qué cuerpo? Hay solo uno. Hasta la próxima.